Fue un golpe. Un golpe que impactó la mañana de un sábado, mientras los aficionados de las grandes ligas revisaban rutinariamente sus noticieros. No esperaban que un exclusivo video de ESPN redefiniera por completo lo que significa ser un atleta de élite. La miniatura mostraba el rostro de Will Ireton, el hombre de confianza de Shohei Ohtani, su traductor y analista del equipo de los Dodgers. Pero este no era el analista calmado y cerebral que todos conocían. Estaba sin sus gafas, sujetando un pañuelo contra sus ojos enrojecidos, mientras miraba fijamente extractos bancarios viejos. El título del video, La verdad financiera no contada, fue una bomba. Las reproducciones se dispararon, superando los 5 millones en pocas horas, y los comentarios estallaron en un torrente de incredulidad y asombro. Lo juzgamos mal, decían los fans. Creíamos que era tacaño, pero no lo era. Simplemente no tenía dinero. Al comienzo del video, el entrevistador fue directo. Will, después del escándalo de Mizuhara en 2024, usted se hizo cargo de todas las finanzas de Shohei. ¿Qué encontró allí? Will Ireton respiró hondo. Su voz temblaba antes de hablar. Todos estábamos obsesionados con el dinero perdido, el dinero robado. Pero a medida que profundizábamos en la investigación, encontré un patrón de gasto extraordinariamente extraño. No era dinero robado. Era dinero que Shohei, por voluntad propia, transfería con precisión mecánica, mes tras mes. El número que Will reveló sacudió al mundo. 2018, el año de novato de Ohtani en las mayores. Después de impuestos y gastos, su ingreso neto rondaba los $300,000 anuales. Pero de esa suma, él estaba donando $240,000, cerca del 80% de su sueldo, a una organización japonesa. Se quedó con tan solo $60,000. Solo con eso, Ohtani vivió un año entero en Los Ángeles, una de las ciudades más caras del mundo. Alquiler, comida, transporte, todo con ese monto. No es que fuera indiferente al dinero, es que se había recortado la vida al límite, hasta la extenuación, para poder enviar ese dinero a alguien más. La noticia se propagó como un incendio. La etiqueta Saint Hey fue tendencia. Los fans se dieron cuenta de su error. Ohtani no vestía ropa barata por falta de estilo. Vestía así porque ese era el costo de su bondad. Caron recordó los oscuros días tras el escándalo de su antiguo traductor. El clubhouse de los Dodgers parecía un campo de batalla. Mi misión era limpiar los escombros. Más allá de mi trabajo como traductor, me convertí en el gestor financiero de Shohei, analizando cada centavo de sus cuentas para asegurar que no hubiera más deudas o transferencias ocultas. Día tras día, en una oficina lúgubre bajo el Dodger Stadium, Ireton escudriñaba hojas de cálculo. Millones de dólares en transferencias turbias, pagos de deudas desagradables, transacciones a casinos. Cuanto más veía el historial de dinero sucio, más desconfiaba de la naturaleza humana. Pero, en ese mar de corrupción, un patrón pulcro y totalmente ajeno al caos capturó su atención. Era completamente diferente a los movimientos caóticos y masivos de Mizuhara. Era un autodébito de exactamente $20,000 mensuales. Tan mecánico, tan preciso. Lo viera o hiciera sol. Estuviera Ohtani lesionado o ganando el MVP. Incluso durante la pandemia, cuando la temporada se detuvo, esa transacción continuaba, como el latido inquebrantable de un corazón. Ireton sospechó de inmediato. En ese momento desconfiaba de todo. ¿Otro esquema de eBay? ¿Un tributo a la Yakuza? ¿Un fondo de inversión fantasma? El nombre del destinatario, escrito en romaji, no ayudaba a calmar sus temores. Ashinaga Ikuei Kai. Pata larga. ¿Qué significa eso?
recordó Ireton, sintiendo un escalofrío. Si esto era otro escándalo, si Otani estaba siendo chantajeado, no podía permitir que el jugador, ya herido por la traición, sufriera un golpe más. Con manos temblorosas, tecleó la palabra en Google. Al presionar Enter, su sospecha se disolvió instantáneamente en vergüenza, reemplazada por una oleada de emoción indescriptible. La pantalla no mostraba una mafia ni una inversión dudosa. Mostraba el logo de una de las organizaciones sin fines de lucro más antiguas y respetadas de Japón, la Fundación Ashinaga, dedicada a apoyar la educación de niños que habían perdido a sus padres por enfermedad o desastres, especialmente los huérfanos del gran terremoto y tsunami de 2011. Ireton se desplomó en su silla. No era una inversión de retorno, no. Era una inversión en el futuro, pero sin esperar nada a cambio. Revisó la fecha de inicio. Desplazándose hasta el fondo, vio la primera transferencia. Abril 2018. Inmediatamente después de su debut en las grandes ligas. Desde que era un novato que no hablaba inglés, que lidiaba con lesiones y el terror de lo desconocido, esa transferencia se había mantenido en silencio, sin que nadie lo supiera, durante 6 años. Mientras Mizuhara le robaba dinero para sus vicios, Otani sacaba dinero de esa misma cuenta para niños que jamás conocería. El mismo origen, pero destinos tan diferentes como el infierno y el cielo. La verdadera conmoción, sin embargo, llegó al cotejar la donación con el sueldo de ese entonces. Hoy, Otani es un hombre de $700 millones, y nuestra percepción está adormecida, dijo Ireton. Pero regresemos a 2018. Otani era un joven de 23 años que acababa de cruzar el océano. Su sueldo base en MLB era el mínimo, $545,000. Eso era el sueldo bruto. Pero el infierno fiscal de California y el impuesto federal se llevaban cerca del 50%. Luego venían las comisiones de su agente, y con la ironía trágica del destino, una parte de la paga de su entonces traductor, Ipei, también salía de ahí. El ingreso neto, que realmente llegaba a sus manos, era de solo $300,000. Con esa cantidad, un joven soltero podría vivir cómodamente, comprar un Porsche, cenar bistecs y vivir en un condominio de lujo. Pero recuerden la transferencia: $20,000 mensuales, $240,000 al año. Si restamos $240,000 de los $300,000 netos, ¿cuánto le queda a Shohei para vivir? Ireton miró directamente a la cámara y levantó 6 dedos, con una expresión de asombro aún latente. $60,000, apenas $5,000 al mes. Escuchen bien, enfatizó Ireton. Esto es Los Ángeles, una de las ciudades más caras de Norteamérica. Un apartamento seguro cerca de Anaheim, solo el alquiler, se traga $3,000 al mes. Le quedaban $2,000 para el pago del coche, la gasolina, el seguro y la monstruosa cantidad de comida necesaria para mantener su cuerpo de 1,93 metros. Este no era el presupuesto de una estrella de la MLB. Era el nivel de vida de un empleado recién graduado, de nivel de entrada. La prensa lo llamaba sin ambición material. Se reían de por qué conducía un viejo Hyundai y no compraba ropa de marca. Nosotros mismos nos burlábamos, admitió Ireton, con la voz quebrada. Shohei, cómprate un traje decente de vez en cuando. Se quitó las gafas para secarse las lágrimas. Estábamos equivocados. Totalmente equivocados. Él no era austero porque no tuviera deseos materiales. Él no tenía dinero. La razón por la que rechazaba cenas con sus compañeros y se llevaba las obras del catering del Clubhouse en toppers
No era porque le encantara esa comida. Era para ahorrar en la cuenta del supermercado. No podía pagar un guardarropa nuevo. Imaginemos el tormento, el desafío físico y mental de ser un two-way player, una hazaña inédita. Un ser humano normal buscaría comodidad, se daría un capricho, pero él sacrificó toda su comodidad. Vivió en un pequeño apartamento, comiendo pechuga de pollo, mientras enviaba el 80% de su salario a niños cuyas caras nunca vería. La pregunta era inevitable. ¿Por qué tanto sacrificio? Incluso con el riesgo latente de una lesión que lo retirara, él priorizó el futuro de esos niños por encima del suyo propio. Cuando el escándalo de Mizuhara pasó, Ireton se comunicó con la Fundación Ashinaga para regularizar los trámites. El presidente de la fundación, el señor Tamai, estaba al teléfono y rompió a llorar. Le suplicó a Ireton: «Por favor, dígale a Otani-san, ¿podemos revelar esta verdad? Hemos sufrido durante 6 años. Más de 100 niños fueron a la universidad gracias al tío Piernas Largas, anónimo». Pero los niños no tienen a quién agradecer. Viven con la ansiedad de agradecer a un fantasma. Ireton vio una oportunidad para restaurar la imagen dañada de Shohei y se lo propuso. «Shohei, vamos a hacerlo público. Esto te ayudará a recuperar tu honor». La respuesta fue un no rotundo. «Absolutamente no, Will. Prométeme que te llevarás mi nombre a la tumba». Ireton insistió. «¿Por qué? No hay nada de qué avergonzarse». Otani miró por la ventana hacia el cielo de Los Ángeles y dijo con una voz tranquila, nunca antes escuchada: «Will, imagina que eres un niño sin padres, sumido en la desesperación. ¿Cómo te sentirías si supieras que la persona que te apoya es Shohei Otani?» «Me sentiría feliz y orgulloso», respondió Ireton. Otani negó con la cabeza. «Estarías feliz al principio, pero pronto se convertiría en una carga. Pensarían, Shohei Otani está invirtiendo en mí. No puedo fallar. ¿Tengo que ser jugador de béisbol? ¿Tengo que convertirme en una superestrella para devolverle el favor? Eso les quitaría su libertad. Mi dinero no debe llevar la etiqueta de Shohei Otani. Solo debe ser dinero. Quiero que sean libres de ser mangakas, panaderos, ingenieros, lo que quieran, sin sentir la presión de mi nombre. Por eso, tengo que permanecer en las sombras». Ireton se quedó sin palabras. Otani comprendía la influencia violenta que su fama ejercía. Quería salvar a los niños, no dominarlos. Pese a la firmeza de Otani, unas semanas después, llegó un paquete al Dodger Stadium de parte del presidente Tamai. Dentro, solo había una carta en un sobre azul y barato, enviada desde Miyagi, la región más afectada por el tsunami. El remitente era Kenta Sato, estudiante de 4º año de ingeniería de la Universidad de Tohoku. Una nota del presidente explicaba: «Señor Otani, no tiene que hacerlo público. Solo le pido que lea la carta de este joven. Él no sabe quién lo apoya, pero me rogó que se la hiciera llegar a su tío Piernas Largas para agradecerle». Otani abrió la carta en un rincón del clubhouse. Las letras temblorosas de Kenta Sato contaban su historia. Perdió a sus padres y a su hermana en el tsunami de 2011. En su adolescencia, pensó en dejar la escuela para trabajar. Fue entonces cuando recibió la beca Ashinaga. Ireton nunca olvidará un extracto de esa carta. «Querido tío Piernas Largas, no conozco su rostro, ni su nombre, ni su edad. Pero para mí, usted fue el padre que me arrebató el tsunami». Cada día 20 del mes, cuando el número aparecía en mi libreta, sentía que alguien me estaba diciendo:
Está bien que vivas. Gracias a usted, no estuve solo. El joven Kenta estaba estudiando ingeniería urbana para construir ciudades a prueba de tsunamis. El próximo año comenzaré a trabajar en una constructora, construyendo diques y malecones. Para que nunca más haya un niño como yo. Me salvó la vida y mis sueños. Cuando vaya al cielo, lo buscaré primero para darle las gracias en persona. Otani se quedó quieto, cabizbajo, durante mucho tiempo. Sobre la carta, los rastros circulares de sus lágrimas estaban marcados. Él, el hombre que no mostraba emoción ni siquiera después de un home run, estaba llorando, con los hombros temblando. 6 años de sacrificio solitario habían salvado la vida de un joven y estaban a punto de convertirse en la muralla protectora del futuro de Japón. Ese hecho rompió la dura coraza de su corazón. Levantó la cabeza, miró a Ireton con ojos inyectados en sangre y sonrió tímidamente. Susurró: «No puedo negarme a esto». Llamó al presidente Tamai y accedió a la publicación, pero con una sola condición. Revelémoslo, pero mantengan en secreto las caras y los nombres de los niños. Protejan su privacidad. Con que solo yo esté expuesto, es suficiente. Esa fue la verdad detrás de la conferencia de prensa. No lo hizo por fama. Lo hizo por responder honestamente al «gracias» de Kenta Sato. La pantalla volvió al estudio. David Ortiz, el legendario Big Papi, era un mar de emociones. Se quitó sus gafas de sol características y las puso sobre la mesa. Sus ojos estaban rojos. El aire se hizo denso. No tengo palabras, dijo Ortiz. Estoy speechless. De verdad, no encuentro las palabras. Se cubrió la cara con sus manos enormes y suspiró profundamente. Somos atletas. Luchamos por convertir nuestro talento en dinero. Un contrato más alto, un coche más caro, una casa más grande. Nos han enseñado que esa es la definición de éxito. Yo mismo lo hice. Cuando tuve mi primer gran cheque como novato, compré un Ferrari, le di una mansión a mi madre y abrí botellas de champán todas las noches. Eso es normal. Cualquier joven de 23 años que se convierte en millonario actúa así. Ortiz alzó la voz, señalando a la cámara. Pero miren a este hombre, Shohei Otani. ¿Escucharon lo que dijo Will? $60,000. Solo $60,000 fue el dinero que usó para vivir un año en Los Ángeles. Escuchen bien. Los novatos de la NBA y la MLB de hoy gastan $60,000 en una sola noche en un club nocturno de Miami. El costo de una noche de champán es el mismo que el costo de la vida de un año de sangre y sudor de Shohei. Él no era pobre. Él tuvo la opción. Tenía la opción de conducir coches de lujo, comer bistecs exquisitos, salir con chicas guapas, pero rechazó todo ese placer. ¿Por qué? Para que un niño más que lloraba en algún pueblo pudiera ir a la escuela. Él mató sus propios deseos y por eso ha resucitado el futuro de otros. ¿Cómo puedes llamar a esto si no es santo? ¿Un saint? Ortiz argumentó que la palabra autosacrificio era insuficiente. Esto no es caridad. Caridad es lo que haces con el dinero que te sobra, una cantidad que no te duele, y luego te tomas una foto para decir, miren qué buena persona soy. Eso es lo habitual en nuestro mundo. Pero lo que hizo Shohei es diferente. Él se desangró. Donar el 80% de tus ingresos a otra persona es una locura. Se impuso a sí mismo la pobreza voluntaria. Imagina la escena, instó Ortiz. Sus compañeros de equipo llegan al estadio con trajes de marca y él aparece con una sudadera barata del equipo. Se habrán reído de él,
Le habrán dicho que gastara más dinero. Pero él pensaba, que se rían lo que quieran. Si yo me aguanto las ganas de comprar una chaqueta nueva, el joven Kenta Sato puede comprar sus libros de texto universitarios. Ortiz lo comparó con una figura religiosa. Will lo llamó un monje, y tiene razón, es un sacerdote con un bate. Él estaba refinando no solo su físico, sino también su alma para hacer un home run. Ahora entiendo por qué sus home runs son tan hermosos y llegan tan lejos. No es solo la fuerza muscular, es la fuerza de una plegaria contenida, de un deseo de ayudar. Un lanzador que solo está lanzando por su sueldo no puede ganarle a un hombre que está en el plato cargando con la esperanza de 128 niños. Ortiz se dirigió a la cámara, conmovido. Shohei, quiero pedirte disculpas. Cuando firmaste ese contrato de $700 millones, quizás dije que era demasiado. Todos los comentaristas dijeron que ningún jugador de béisbol valía tanto. Estábamos equivocados. $700 millones es demasiado barato para ti. Porque tu corazón, your heart, no tiene precio. Ahora puedo garantizar que el dinero que has ganado nunca será desperdiciado. Será usado para hacer del mundo un lugar mejor. No eres solo el GOAT del béisbol. Eres el GOAT de la humanidad. Ortiz se calmó, mirando las luces del estudio. Estamos obsesionados con los números en el béisbol. Promedio de bateo. Efectividad. OPS. Clasificamos a los jugadores día a día. Sos 50 home runs y 50 robos en 2024. Son un récord que trascendió los límites humanos. Pensé que no había números más grandes, pero hoy cambio de opinión. El 80% que reveló Will y los 128 niños que salvó son las mejores estadísticas de la carrera de Shohei Ohtani. Un home run enloquece al público, pero una vez que termina el partido, es solo un recuerdo. Pero los 128 jóvenes que él envió a la universidad se convertirán en ingenieros, médicos, maestros. Ellos cambiarán el mundo. Una bola de home run cae en las gradas y termina allí. Pero esta donación de Shohei se encadenará eternamente. Ese es el verdadero impacto. El legado de un atleta, reflexionó Ortiz, es el miedo a ser olvidado. Por eso luchamos por los récords y un lugar en el Salón de la Fama. Pero cualquier estatua, por grande que sea, se oxidará. Cualquier récord inmortal será roto por alguien más, como pasó con Babe Ruth. Pero la gratitud grabada en el corazón de Kenta Sato nunca se oxidará. Cuando él le cuente a sus hijos que un jugador de béisbol japonés que no conocía le salvó la vida, el nombre de Shohei Ohtani se volverá eterno. El Salón de la Fama es una placa de metal. Lo que Shohei ha construido es un templo en el corazón de la gente. Ortiz concluyó con una declaración histórica, apuntando a la cámara. El debate ha terminado. ¿Quién es el GOAT del béisbol? ¿Barry Bonds? ¿Babe Ruth? Si hablamos de habilidad, podemos discutir hasta el amanecer. Pero si preguntamos, ¿quién es el atleta con el espíritu más grande? Ahí no hay discusión. Es unánime. Shohei Ohtani. No eres solo un hombre que lanza, batea y corre. Nos has lanzado la fastball de la amabilidad a todos nosotros, la Sim Shifted Wake de la compasión. Me siento orgulloso de vivir en tu era y de poder comentar tus hazañas. Gracias, Shohei. Y que Dios bendiga a los niños que salvaste. Big Papi se puso la mano en el pecho, hizo una reverencia profunda y le envió un signo de paz a la cámara. La pantalla se desvaneció lentamente hacia un montaje de Ohtani sonriendo,
intercalado con imágenes de niños escribiendo cartas de agradecimiento.